día 14 de junio comenzamos con el primer módulo de los encuentros CCN, en el que se va a celebrar el cuarto encuentro del Esquema Nacional de Seguridad, recientemente actualizado y del que vamos a hablar largo y tendido a lo largo de esta jornada. Antes me gustaría recordarles que para optimizar la experiencia en el evento pueden descargarse la aplicación móvil del encuentro, de los encuentros CCN, y lo pueden hacer desde Apple Store, desde Google Play, y lo encontrarán con ese mismo nombre. Con esta aplicación van a poder realizar preguntas a los ponentes, muy importante consultar la agenda del evento y además encontrar toda la información relativa al encuentro. Además, les recordamos también que pueden seguir el evento y comentarlo a través de Twitter con el hashtag EncuentrosCCN. Y como decía, vamos a hablar de este nuevo Esquema Nacional de Seguridad, del contexto, de los objetivos de su actualización, y para ello es un placer contar con la participación de Miguel Ángel Amutio, director de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría General de Administración Digital y coordinador de la elaboración y desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad y de sus instrucciones técnicas de seguridad. Un fuerte aplauso, por favor, para Miguel Ángel Amutio. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradezco al Centro Criptológico Nacional la oportunidad de intervenir en esta sesión un año más. Para mí es un lujo y un honor formar equipo con el CCN a lo largo de los años, de muchos años, y también intervenir en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que siento como mi casa, y cuando venía, de hecho, pues me acordaba de las primeras veces que venía, y hace mucho tiempo, cuando estábamos concibiendo el proyecto CERES. Bueno, vamos a ver, se ve la presentación. Yo la estoy viendo ahí en la pantalla, pero no sé si alguien tiene que hacer algo para que se vea o yo tengo que hacer algo. Ya está, perfecto. A ver dónde tengo que apuntar para que pase este negocio. Misterio. ¿Alguien me puede echar un cable para ver cómo pasan las transparencias? Anda. Ese era para despistar. Bien. Bueno, vamos allá. Bien, el Esquema Nacional de Seguridad nació con el compromiso de la actualización. Lo actualizamos en 2015 a la luz del recorrido que habíamos hecho en los primeros años y de cómo estaba evolucionando el escenario europeo, en particular en relación con la identidad electrónica y los servicios de confianza. Prácticamente desde el primer momento, tras su publicación en 2015 de la actualización, empezamos a notar todo lo que nos llegaba. Como solemos decir, tomamos nota de todo lo que nos llega por los canales formales e informales, porque es un esfuerzo colectivo sostenido a lo largo del tiempo. Y bueno, pues hacia 2018-2019 ya empezamos a cuajar lo que era el proyecto de la actualización, con todo el bagaje pues de la puesta en práctica, de los informes INES, de las auditorías, etcétera. En un contexto muy cambiante y, como pueden ver, que se ha intensificado en los últimos tiempos. En ese año 2019 llegó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, después llegó la Estrategia de Ciberseguridad Europea y, bueno, pues ha llegado el proyecto de la Directiva NIS-2. Bueno, también llegaron otras cosas. Llegó una pandemia, llegó una invasión, llegó la declaración del presidente Biden de mayo de 2021, que miramos desde todos los puntos de vista y fuimos anotando todo lo que había por ahí y que, bueno, pues considerábamos que era útil para tener un instrumento para los próximos años. Es decir, había que reposicionar todo el planteamiento, había que repensar todo el esquema para que nos sirva como instrumento y como herramienta en los próximos años. Todos los que de sí. En el primer caso hubo 5 años, ahora han pasado 7 años. Bueno, pues la esperanza es que nos pueda servir plenamente para los próximos 5 o 7 años. Nos gusta ofrecer una visión del Esquema Nacional de Seguridad que vaya más allá del texto legal.
El texto legal es fundamental porque nos proporciona la seguridad jurídica. Y este fue un planteamiento de principio, pero hay mucho más. Está la comunidad, evidentemente están todos los aspectos de cooperación y de gobernanza, y está la comunidad de la que formáis parte quienes asistís a este evento. Y sabéis que estamos siempre a la escucha de lo que nos digáis para ir evolucionando e ir perfeccionando pues todo lo que vamos haciendo. Están los aspectos de cooperación y de gobernanza, como el Consejo de Certificación del NS desde 2018, y está, por supuesto, la realidad práctica de la mano de lo que ahí viene como capacidades, pero que englobaría las soluciones, las herramientas del CCNCER, las guías CCNSTIC, otros instrumentos como la Red Nacional de SOC, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, el catálogo de productos de seguridad de las tecnologías de la información CPSTIC, bueno, más todo lo que hay en el mercado y que suma en la aplicación o en la protección. Todo ello en un contexto general de ciberseguridad en la Unión Europea. He eludido por no cargar de transparencias, pero hay una imagen especular donde en la Unión Europea, como podéis imaginar, también tenemos ese intenso desarrollo normativo. De hecho, en marzo de 2022 han llegado 2 propuestas de reglamentos comunitarios, que son el de seguridad de la información de las instituciones comunitarias y el de ciberseguridad también de las instituciones comunitarias. Y hay una cosa llamativa, y es que empiezan a pensar en ese tipo de cuestiones para las instituciones comunitarias pues 12 años después de que nosotros hayamos puesto sobre el terreno el Esquema Nacional de Seguridad. Esquema Nacional de Seguridad que venimos desarrollando en todos los planos. Como veis ahí, en el plano del marco legal, no solo por sus actualizaciones y por los desarrollos de las instrucciones técnicas de seguridad, sino también como referente y enganche en otros ámbitos, en los ámbitos relativos a la protección de datos o a la seguridad de las redes y sistemas de información, etc. Hemos desarrollado toda la extensa colección de guías y de soluciones del CCNCER, todo lo que es la parte del ecosistema que hay en relación con la conformidad con el NS. Hace muchos años decía algo que llamaba la atención y podía resultar curioso. En España hay quien sabe acreditar, hay quien sabe evaluar, auditar y hay quien sabe certificar. Y con esos mimbres pues ya tenemos un ecosistema al que podemos acudir las entidades del sector público y las entidades del sector privado para demostrar la conformidad. Y tenemos también el seguimiento, ¿no? La monitorización con las ediciones del informe INES, 8 ediciones, la última que corresponde a 2021, que es una campaña cerrada en febrero de 2022 con más de 1000 entidades que han tomado parte, con una dinámica de crecimiento general y, bueno, es una dinámica de crecimiento además por el potencial numérico que suponen las entidades locales. Y, bueno, pues ya vamos consolidando una serie histórica y unos datos. Y esto nos ha permitido, en tiempos recientes, responder al alto nivel con una información y con unos datos cuantitativos pues que en otro tiempo pues solo podíamos ofrecer de una manera subjetiva, es decir, cuando nos han preguntado cómo estamos en la administración en términos de ciberseguridad, pues podemos presentar los datos del informe INES más allá de una opinión, ¿vale? También es verdad que esto no es fácil, requiere tiempo, requiere recursos. Bueno, ahí estamos, lo podemos ver como el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, que a veces pongo una fotografía de un vaso medio lleno de agua. El caso es que esa es la fotografía de nuestra situación, de los grandes colectivos y también de las categorías. Bueno, tenemos un avance que si lo miramos con otro tiempo pues sería impensable, pero por otra parte también tenemos una necesidad de seguir progresando. ¿Y por qué tenemos que seguir progresando? Pues porque ha avanzado la transformación digital, que se ha desbocado, ¿eh?
También ha evolucionado todo el escenario de ciberamenazas y de ciberataques que se ha intensificado en los últimos tiempos por razón de, bueno, un desplazamiento de las actividades al mundo digital en la época de la pandemia, incremento de la superficie de exposición y luego pues todos los riesgos que se derivan del conflicto que tenemos en la Europa Oriental. Bueno, todo el progreso de las tecnologías, más toda la experiencia acumulada, todo lo que viene del informe INES, de las auditorías en el ámbito de la conformidad, de lo que detectan los equipos del CCNCER cuando desembarcan en las entidades que han sido víctimas de un ciberataque y que nos permite ya y nos ha permitido identificar incluso subconjuntos de medidas especialmente significativas a la luz de las insuficiencias que encontramos, más toda la experiencia acumulada, herramientas, soluciones, etcétera. Bueno, este es el panorama. Simplemente trataba de mostrar que hay una serie de tendencias que son crecientes en el ámbito de las ciberamenazas y de los ciberataques. Bueno, singularmente el ransomware especialmente dañino por su impacto destructivo en la información y en la prestación de los servicios que venimos sufriendo de forma muy intensa en el ámbito del sector público, pero bueno, también otras entidades, sector privado, etcétera. Bueno, más otro tipo de amenazas que van a ir progresando pues en relación con la identidad o derivados de la ampliación de la superficie de exposición, etcétera. El caso es que esto era lo que nos planteábamos. La secretaria de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia ha repasado ya cuáles son los objetivos principales de la actualización. La actualización que tras un proceso de pues esos 3 o 4 años llegó al Boletín Oficial del Estado el 4 de mayo y bueno, pues que como decía es un proceso largo, ¿no? Prácticamente esos años. Y hay algunos datos, ¿no? De curiosidades. Solo de la parte de audiencia e información pública recibimos del orden de 445 comentarios, sin contar todos los que vienen en los 9 informes de la tramitación. Todo ello ha derivado en un instrumento de casi 35.000 palabras, el anterior tenía 20.000 palabras, bueno, ahí ya sabemos, ¿no? 7 capítulos, 41 artículos, 3 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y 4 disposiciones finales. 7 principios básicos, 15 requisitos mínimos, 73 medidas. La panorámica. Bueno, hemos apretado las tuercas en todo aquello que hemos visto en lo cual había necesidad. Bueno, sabéis que recibimos a través de la cuenta ens@ccn-cer.cni.es un caudal, iba a decir inmenso, de preguntas y de cuestiones. Y es muy interesante porque, claro, ese caudal de preguntas nos muestra cuáles son las cuestiones sobre las que hay que intervenir. Y ahí, bueno, pues hemos intervenido sobre cuestiones como el objeto, el ámbito de aplicación, los principios, los requisitos, las medidas de seguridad, los perfiles de cumplimiento, que los comentaremos, que es una novedad. La parte de respuesta a incidentes también la hemos desarrollado como procede a la madurez de los tiempos en los que estamos y bueno, las instrucciones y las guías pues se han reubicado en disposiciones adicionales. Bueno, primer asunto que hemos clarificado, el ámbito de aplicación. Esto requería, bueno, sufríamos un caudal de preguntas, todo esto tenía su evolución. Al principio la cuestión colgaba de la Ley 11/2007, luego vinieron las leyes 39 y 40 y había que clarificarlo. Bueno, pues unos asertos claros de aplicación a todo el sector público. También la información clasificada, que antes estaba explícitamente excluida, ahora está explícitamente incluida. Otra cuestión para nosotros importante es la cadena de suministro y los proveedores de las entidades del sector público.
pues están explícitamente incluidas, y finalmente en el artículo 2 del ámbito de aplicación. Y un matiz importante, los pliegos de prescripciones técnicas lo habíamos vislumbrado ya en 2009, por diversas circunstancias no pudieron llegar al texto, pero ahora ya se identifican como un elemento de punto de entrada del cumplimiento de los requisitos y de la conformidad con el NS, cuestión que facilita mucho la tarea de las entidades del sector público. Hemos puesto también perchas a otros ámbitos, como una referencia al ámbito de los servicios e infraestructuras 5G y también, lógicamente, perfectamente engarzado con todo el ámbito de la protección de datos. Los perfiles de cumplimiento son una novedad. Y son una novedad porque ya habíamos detectado, ¿vale? El instrumento se proyecta de forma general, pero hay ámbitos y colectivos muy amplios que tienen, vamos a decir, unas características comunes y que recomendarían también, digamos, un enfoque común. Ahí tenemos los colectivos de las entidades locales que incluso se pueden segmentar por el número de habitantes, las universidades públicas, los organismos pagadores, los ámbitos tecnológicos relativos a los servicios en la nube. De hecho, ya hemos empezado a publicar guías. Ahí hay unos ejemplos relativos a las entidades locales, a las universidades públicas. Llegará la relativa a los organismos pagadores y también, bueno, pues hay ya una colección de guías referente a perfiles de cumplimiento en ámbitos tecnológicos, fundamentalmente de los servicios en la nube. Y este es crucial. Este artículo de la respuesta a incidentes de seguridad le hemos dedicado muchísimo tiempo. Es de las partes del articulado a la cual hemos prestado mayor atención y se beneficia de todo el esfuerzo de ordenación de todas estas capacidades a lo largo de la consolidación de las sucesivas estrategias de ciberseguridad, la de 2013 y de la de 2019, más todo el desarrollo de la legislación de la seguridad de las redes y sistemas de información. Real Decreto Ley 12/2018, Real Decreto 43/2021. Y ahora ya, aquello que vislumbrábamos que había que introducir, estas capacidades de respuesta y que las pusimos en la primera versión, ahora ya hay que extenderlo conforme a los tiempos y las capacidades. Bueno, el Centro Criptológico Nacional desplegará esas capacidades CCNCER. Las entidades del sector público notifican o notificarán los incidentes al CCNCER. Luego evidentemente hay otros actores. En caso de incidente, porque ya vamos aprendiendo de la experiencia, el CCNCER pues hace los análisis de riesgos y proporciona los protocolos a aplicar y las medidas de seguridad a implementar, y luego hay otros actores que tienen un rol. La Secretaría General de Administración Digital, en relación con los servicios comunes compartidos, etcétera, autorizará la reconexión sobre la base del informe de superficie de exposición que prepara el CCNCER. Bueno, ya hemos podido, iba a decir por desgracia, poner en práctica todas estas experiencias y en función de la experiencia consolidar estos protocolos. De la misma forma, la Intervención General de la Administración del Estado participará en estos procesos en los servicios de su ámbito. Bien, y luego tenemos, bueno, pues cuando esto impacte en cierto tipo de operadores esenciales, que son operadores críticos, pues entra en juego el Ministerio del Interior a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. Si son operadores con impacto en la defensa nacional, pues al final pues tiene que entrar en juego sus capacidades SDFCERT, y llegamos a la parte de los operadores del sector privado, que notificarán a su CER de referencia o su CESIR de referencia, que es el INCIBE-CER, quien lo pondrá en conocimiento al CCNCER. Y me refiero a los operadores del sector privado, que son cadena de suministro, que son proveedores de las entidades de la Administración. En el ámbito de los principios y de las medidas, hemos hecho una revisión. En los principios hemos introducido la vigilancia continua,
que era necesaria más allá de la reevaluación periódica. En estos momentos la monitorización, la vigilancia es crucial, y en la parte de requisitos pues hemos hecho también algún ajuste, incluyendo ese cambio a mínimo privilegio, no podíamos poner Zero Trust. Y bueno, y por detrás hay más elementos, porque la política de seguridad hemos concretado sus contenidos y las condiciones de quienes tienen que tener esa política de seguridad, y también previendo pues, que hay ámbitos de administración institucional más amplios, entidades que pueden acogerse, sean vinculadas, dependientes o adscritas, que pueden tener suya o acogerse a una más general, el papel particular de la Secretaría General de Administración Digital, etcétera. Y en la parte de organización, pues también hemos precisado mucho mejor, a la luz de todo lo que nos habéis dicho, las responsabilidades diferenciadas, las funciones de los diversos roles, e incluso casi en los últimos momentos advertencias que nos decían, bueno, es que hay entidades que no tienen dimensionamiento y que esas personas pueden, o esos roles pueden recaer en la misma persona, o puede haber relaciones jerárquicas entre esos roles. Bueno, ¿qué pasa entonces? Bueno, pues también lo hemos contemplado. Bueno, las medidas de seguridad ya las conocemos. Ese es el número de medidas de organización, marco organizativo, no ha habido modificaciones, y luego tenemos marco operacional y medidas de protección. Pero bueno, vamos a ver. Hemos reforzado, lógicamente, aquellas medidas que tienen mayor impacto en lo que es, bueno, pues todo lo que es la gestión, la configuración de seguridad, la gestión de la configuración, la detención de intrusiones, el registro de la actividad, todo aquello que nos ayuda particularmente en el escenario actual. Luego hay otras que se han reforzado, como que lo vimos desde el principio, por ejemplo, estas de borrado y destrucción y copias de seguridad, más la gestión de incidentes y otras, pues enseguida vimos que había que reforzarlo porque nos lo decíais, no porque nosotros hayamos querido, sino porque lo hemos observado, lo hemos visto y nos lo habéis dicho. Y hemos incorporado una colección nueva de medidas que eran ineludibles en estos tiempos. La medida relativa a la protección de los servicios en la nube, la protección de la cadena de suministro, la interconexión, otros dispositivos interconectados, etcétera, que corresponden a los tiempos y a la proyección de lo que viene por delante. Hemos saneado otros ámbitos y han desaparecido ciertas medidas, y bueno, pues otras han podido tener alguna modificación leve. Y luego hay otro tema crucial que impacta en la amigabilidad y en la facilidad de su aplicación y de su revisión. Y hemos codificado los requisitos. Los requisitos antes eran textuales, podía haber falta de homogeneidad en unas medidas y en otras. Ahora hemos codificado todos los requisitos. Y hemos codificado también los refuerzos, aquellos más que había que podían dar lugar a ambigüedades, pues los hemos codificado. Y los hemos codificado teniendo en cuenta que algunos de ellos pueden ser alternativos y que puede haber refuerzos sueltos. Quiero decir que están a lo que concluye el análisis de riesgo. Estaba pensando en el refuerzo 5 de MP Info 3, que es firma electrónica, la firma electrónica cualificada. Estaba pensando en otros refuerzos que hay, por ejemplo, que son los de la lista de los componentes de software, que esto hace una alusión a la Software Bill of Materials, que lo vimos de la declaración del presidente Biden, que los americanos le habían puesto el foco. Lo hemos incluido en OPPL5 y lo hemos incluido también en las medidas de la protección de las aplicaciones. Hay otras novedades, la referencia, por ejemplo, al catálogo de productos STIC, pues la hemos hecho explícita en OPPL5. Y bueno, estaba buscando una medida que pudiera caber así en una transparencia, y bueno, la de OPNUB, como es una novedad y permite visualizar cómo han quedado con su presentación con la tablita, con la codificación de los requisitos y con la codificación de los refuerzos. Y bueno, todo esto pues es un esfuerzo colectivo sostenido en el tiempo. Y detrás de esto pues hay unos esfuerzos muy intensos.
En las jornadas CCN-CER de diciembre visualizábamos en un conversatorio quiénes estábamos detrás de la cuestión. Pues Javier Candau, José Antonio Mira, Pablo López, Carlos Galán, José Antonio Mañas y un servidor estamos detrás de todas estas cuestiones, a la escucha y pendientes de todo lo que sucede, junto con los equipos correspondientes y nuestros soportes, tanto del Centro Criptológico Nacional como de la Secretaría General de Administración Digital. Y me dejo nombres, pero bueno, ahí los equipos de, por ejemplo, de Javier Candau y de Pablo López, más los equipos que tenemos en nuestra secretaría. Pero en cualquier caso, es un esfuerzo colectivo de todas las administraciones públicas, y diría entidades del sector público y del sector privado, que nos estáis ayudando a hacer el Esquema Nacional de Seguridad una realidad a lo largo del tiempo. Tanto en las entidades del sector privado, tanto por la parte de quienes prestan servicios y proveen soluciones, como por toda la parte del colectivo de certificadoras, que tiene bueno, pues un papel muy importante también y que aporta un feedback de un extraordinario valor. Y bueno, pues me gusta siempre terminar con una llamada, ¿no? Ya que estamos aquí todo el colectivo de asistentes presenciales y en línea, pues ¿qué esperamos por vuestra parte? Pues lo que esperamos es que seáis agentes y partícipes de la ciberseguridad, y esperamos vuestra colaboración, vuestra complicidad, vuestra comprensión para la plena aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, que al final, como se demuestra cuando vamos a las trincheras, pues es el instrumento ideal para protegernos mejor en el escenario que tenemos y en lo que viene. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para preguntas, aquí y luego. Esta última parte que nos comentaba de, bueno, de que todos, ¿no?, tenemos que ser partícipes y hemos sido partícipes en ello. Algunas de las preguntas. El Esquema Nacional de Seguridad, preguntan, parte de un claro enfoque de seguridad de la información. Y dicen que la versión anterior no nombraba la ciberseguridad. El nuevo mejora en este aspecto, pero sigue teniendo raíces claras en seguridad de la información y no en ciberseguridad. Preguntan si se plantea un cambio de enfoque en este sentido. Bueno, tiene, vamos a ver, la noción de la ciberseguridad influye definitivamente en la evolución que ha tenido. El hecho de que estemos hablando, por ejemplo, del principio de vigilancia continua o del requisito mínimo de mínimo privilegio, que hayamos reforzado también, incluido medidas de vigilancia y todo lo que es la detección de intrusiones u otro tipo de medidas, está vinculado estrechamente con la noción de ciberseguridad. De hecho, hemos discutido en su momento si manteníamos el nombre de Esquema Nacional de Seguridad o si lo evolucionábamos a Esquema Nacional de Ciberseguridad. Bueno, al final, por imagen, cuestiones de imagen de marca asentada, etcétera, decidimos mantener Esquema Nacional de Seguridad, pero está muy pensado efectivamente la evolución en términos de la ciberseguridad. Otra pregunta que plantean es cómo se debería gestionar el control de certificados si cuando se adquiere el nuevo componente está certificado, pero luego a lo largo de la vida útil deja de estarlo porque el fabricante no lo renueva, en este caso. Bueno, eso es una dinámica que yo diría que va más allá. Hay un esquema nacional de evaluación y certificación de la seguridad de las tecnologías de la información que gestiona el organismo de certificación del Centro Criptológico Nacional y que regula todas las reglas de juego en relación con todo el proceso que hay de evaluación y certificación de los productos de seguridad de las tecnologías de la información y la vigencia y actualización de los certificados. Nosotros lo que hemos hecho en el esquema es reconocer que los productos evaluados y certificados son una pieza fundamental
en la seguridad, en la ciberseguridad. Por eso hay un requisito mínimo de adquisición de productos de seguridad y de contratación de servicios de seguridad y que además lo contempla en relación proporcionadamente a la categoría del sistema, y hay una medida que es la OPPL5, la de componentes certificados, que además ha introducido como novedad la referencia al catálogo de productos certificados. Y más allá de eso, pues bueno, pues están las reglas de juego que tienen que seguir quienes mantienen productos y ofrecen productos certificados. Y una última cuestión, porque ha comentado que hay que repensar, había que repensar todo el esquema para que sirva como instrumento y como herramienta en los próximos años. ¿Cuál ha sido el enfoque para lograr esto, adaptarse a un entorno que es cambiante constantemente? Bueno, el entorno, el enfoque ha sido una observación minuciosa y una extracción permanente de conclusiones. Aquí está lo que nos decís, que es extraordinariamente valioso, y como he dicho alguna vez, pues tendríamos que hacer algunas ediciones de los esquemas con anotaciones al margen de esas cosas que incorporamos, de dónde vienen. Está la experiencia que consolidamos y extraemos de los equipos de la resolución de incidentes y de lo que encuentran los equipos del CCNCER. Por ejemplo, las insuficiencias que se han detectado, por no entrar en detalles, cuando se atienden incidentes. Todo el ámbito de la certificación, de las auditorías y de las certificaciones, pues también nos supone un caudal, más todo lo que venimos observando. He citado la declaración del presidente Biden, porque allí, por ejemplo, pudimos observar el énfasis que ponían en los temas de identificación y autenticación y doble factor. Hemos reescrito OPACC5 y OPACC6 para alinearlas y para que puedan responder mejor en estos tiempos y a los que vienen. Prestaban atención al tema del Zero Trust, que bueno, llamamos mínimo privilegio, a los servicios en la nube. Nos llamó mucho la atención también la importancia que daban a la cadena de suministro, por eso hemos incluido las referencias y la medida específica, o el tema del Software Bill of Materials. Dijimos, esto hay que introducirlo ya en el texto, aunque sea como unos refuerzos adicionales. Entonces, como además hemos tenido un cierto margen de tiempo, eso nos permite tener el enfermo abierto en canal e ir cosiéndole por aquí, cosiéndole por allá hasta el final. Hasta el último minuto, porque iba a decir que casi unos minutos, unas horas antes de ir el texto a Consejo de Ministros, nos llegaron algunas cosas pues de un cierto calado que además responden a la realidad práctica, porque hicimos unos ajustes en MP3, que es la protección de equipos, en las de autenticación de personal de la organización, que es OPACC6, y en MP Info 3, nos decían entidades de la Administración, mirad, es que teóricamente esto podría ser así, pero es que la realidad práctica merece que hagamos esta modificación.